La librería Llorens es una de las librerías más longevas y veteranas a nivel nacional, ya que se fundó en el año 1876. Estamos hablando que sobre estas cuatro paredes que estamos llevamos 142 años de historia. Aquí en este lugar, pues está escrita la historia tanto de la ciudad como de los diferentes momentos históricos, culturales, revoluciones, guerra. Han habido incluso, son míticas las tertulias, vamos a decir casi o incluso clandestinas, que se han dado lugar aquí, y la verdad es que si estas paredes hablaran, nos podrían contar muchas historias en 142 años. El género que más se suele leer, por supuesto, es la narrativa, entre los cuales encontraríamos la narrativa contemporánea y narrativa histórica, sobre todo, sin dejar aparte géneros que ahora están no emergentes, porque son de hecho muy consolidados en el tiempo, pero por ejemplo la poesía está ahora mismo en un gran auge. El lugar en que tendríamos el terror o la ciencia ficción lo colocaríamos aproximadamente, sí, quizás un pelín por debajo de estos géneros. A mi pensar, lo que le hace falta al género del terror y de la sci-fi es esa novela, ese libro que, digamos, catapulte al género. Es decir, tenemos, por ejemplo, ejemplos como a nivel nacional, pongamos a Santiago Posteguillo, que puso el tema de la literatura de romanos y de Hispania por las nubes. Todo, bueno, fue un boom que todo el mundo, en el mismo caso estamos, por ejemplo, con ejemplos como la novela histórica tipo La Catedral del Mar, iglesias, catedrales. Nos falta eso, nos falta ese libro, nos falta para darle ese empujón al género de terror y sci-fi. En mi opinión, yo creo que estamos muy americanizados. Hay mucho autor anglosajón, haciendo un paralelismo en la cartelera de cine, por ejemplo, podemos ver como el 90% son películas americanas, anglosajonas. Pasa lo mismo con la literatura de terror y sci-fi. Siempre es mucha la oferta internacional y nacional tenemos poca. No es cierto que no hayan autores de literatura de terror nacionales. Tenemos el caso de Carlos Sisi con Los Caminantes, o bueno, ¿qué me decís de Emilio Bueso? Es Primera Espada. Por tanto, sí que tenemos buenos autores nacionales. Lo que nos falta es quizás mirar en casa, mirar lo que tenemos en casa y no irnos tanto a lo americano y anglosajón, que es lo que nos imponen, ¿verdad? Por supuesto, los autores más influyentes en el género de terror, nos vamos directamente a los clásicos, tales como puedan ser Poe, Lovecraft, Ramsey Campbell, Mary Shelley. Por muchos años que esos libros estén escritos,
continúan siendo los números uno, sin duda, los de estos autores. Jóvenes, sobre todo público joven. Estamos hablando de un público pues desde los 16, 17 años a, bueno, joven 40 y tantos. Hay ahí un amplio abanico de edades, pero sobre todo público joven, sí. Convivencia entre ambas partes. La lectura a los dispositivos digitales, hay que reconocer que en cuanto a comodidad, pues impera sobre quizás el libro en papel, el hacer un viaje, el llevártelo de vacaciones, pero sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, nuestra clientela, la gran mayoría de gente lee en ebook, pero es que también vienen a por el libro en papel, es que no dejan de venir, ya no es por un tema de romanticismo, es por tema de que lo prefieren también, conviven bien, a mi entender, libro electrónico y libro en papel. En cuanto a las grandes plataformas, la verdad es muy similar la respuesta. No tenemos otra que convivir unos con otros. Es decir, estas grandes multinacionales hay que reconocer que arrasan con todo, no solo con el tema del libro, con el tema, cualquier tema, tecnológico, material, con lo que sea. Pero claro, a día de hoy, el venir un cliente a la librería, algo que estas plataformas hoy por hoy no pueden todavía hacer es ese trato entre tú y yo, o sea, el que yo te pueda atender, darte la mano, asesorarte con tu lectura, qué libro te recomendaría, oye, este libro quizás es un poco más flojo, este es buenísimo. Es hoy por hoy estas plataformas, ese trato humano, hoy por hoy ellos no llegan hasta ahí. Bueno, la verdad es que la librería de por sí suele ser un sitio tranquilo, no suelen haber muchos sustos. Sí que es verdad que misteriosamente de vez en cuando han desaparecido libros. Confiamos plenamente en nuestros clientes y por eso a veces nos sorprendemos de este libro, si estaba aquí hace un momento, ¿cómo ha podido desaparecer? Pero bueno, eso es, me imagino que pasa en todas las librerías. Como anécdota, pues bueno, hace bastantes años, hace bastantes años me refiero cuando yo empezaba a trabajar aquí, era un adolescente de 16 años, hace años ya de eso, entró un señor, la verdad que imponía al señor, un señor serio, grande, iba con una gabardina y el hombre simplemente se paseaba por la librería viendo las estanterías, viendo libros, pero es que nos llamó mucho la atención un bulto que tenía en el costado derecho. Claro, este hombre hacía movimientos extraños y pues, no sé, nos puso la mosca detrás de la oreja. Hacía movimientos raros y no sé, llegamos a pensar incluso que se había introducido un libro en dicha gabardina y estaba el hombre con el bulto y el hombre, la verdad es que no articuló palabra en su visita y ya se dirigía a la salida y
no tuvimos más remedio que, oiga, perdone, mire, haga el favor, a ver, ese bulto que lleva ahí en el lado, el hombre cuando descubre la gabardina llevaba una pistola. El hombre lo dejó claro con la mirada, se fue, y luego nos enteramos que era el vigilante del Banco Central, que estaba unas calles más abajo, pero que el hombre había venido a hacer un descanso, me imagino que en su trabajo. El libro de terror revelación que más se ha vendido es, sin duda, No te des la vuelta, Pequeñas pesadillas, del autor Jordi Moreno, un autor de aquí de Alcoi. Jordi es un escritor que está despegando en las novelas de terror. Este escritor Jordi ha logrado ser finalista de varios concursos literarios, todos ellos de terror, y tal fue su éxito que llamó la atención de un editor y que le propuso publicar su primer libro, y la verdad es que está funcionando muy bien, muy bien. Esa es nuestra recomendación sobre todo. En familia. Mi tío nos regaló aquel extraño animal. Dormía sin parar, hasta que un día despertó atacando a mi mujer y a mi hijo. Reduje a ese diabólico ser a cenizas. Los dos cuerpos quedaron destrozados. Acondicioné su habitación, les limpié las heridas y los sedé. Ataviado con guantes y mascarilla, recogí los restos de sangre y vísceras. Al despertar, se volvieron agresivos y comprobé tras la visita de mi hermano que sus estómagos solo admitían la carne humana. Así supe que la probabilidad del contagio era inmensa. El aislamiento era necesario. Se tranquilizaron al sentirse saciados. Cogí unas correas y los até a la cama. Un trozo de su putrefacta piel se deslizó por mi brazo. No pude evitar mi repulsa al ver lo que quedaba de mi hermano. Debía conseguirles comida pronto. Alguien debía sacrificarse. Llamé al portero del edificio. De pronto sentí un repentino arrebato de ira a la vez que me invadía un apetito voraz. Había perdido el control. Volví a por ellos y les desaté las correas. Escuché a alguien en el rellano y abrí la puerta. No era él. Lo lamenté, pero ya no había marcha atrás. Mi madre entró en casa. Comimos en familia.